A 2 semanas de casarme, mi prometida me llamó llorando para decirme que todo estaba cancelado. No entendía nada, hasta que me confesó que mi propia familia le había dicho que yo tenía otra mujer, un hijo oculto, y que estaba a punto de huir con ellos a otro país. Lo peor no fue descubrir la mentira. Lo peor fue darme cuenta de que mis padres y mi hermana habían planeado todo para arruinar mi boda. Era un miércoles por la noche, exactamente 14 días antes de mi boda. Estaba terminando de revisar la lista de invitados cuando mi celular sonó. Era Sofía, mi prometida. Su voz temblaba. No puedo casarme contigo, me dijo, sin siquiera saludar, no después de lo que me acaban de contar tus padres y tu hermana. Me quedé helado. No entendía nada. ¿De qué estás hablando?, pregunté, sintiendo un frío en el estómago. Sofía respiró hondo, como si necesitara valor para soltarlo. Me dijeron que tienes una mujer en otro estado, que tienes un hijo de 3 años y que planeas irte con ellos después de la boda. Por un momento pensé que era una broma cruel, pero su llanto me hizo entender que hablaba en serio. Mis padres, mi propia hermana, ¿por qué inventarían algo así? En ese instante no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que la traición más dolorosa no siempre viene de desconocidos, sino de la gente que crees que te ama. La noche estaba tranquila, o al menos así parecía. Afuera el viento golpeaba suavemente las ventanas, y yo me encontraba sentado en la mesa del comedor, revisando por última vez la lista de invitados para la boda. Era una tarea casi mecánica, pero con cierto sabor dulce. Cada nombre que marcaba era un recordatorio de lo cerca que estaba de iniciar una nueva etapa con Sofía. El silencio solo era interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y el ocasional ruido de la cafetera apagándose después de su último suspiro de vapor. En ese momento, el celular vibró sobre la mesa. Era Sofía. Me extrañó que llamara tan tarde, pero no dudé en contestar. Hola amor, dije con una sonrisa que pronto se borraría de mi cara. Lo siguiente que escuché no se parecía en nada a la voz cálida con la que estaba acostumbrado a hablar. Sofía sonaba rota, con un tono que mezclaba dolor y rabia contenida. No puedo casarme contigo, soltó de golpe, como si esas palabras le quemaran en la lengua y necesitara liberarlas antes de arrepentirse. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Por un segundo pensé que había entendido mal, que quizás estaba exagerando o que se trataba de algún malentendido menor. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, intentando que mi voz sonara calmada, aunque sentía que un frío punzante me recorría el pecho. Ella respiró hondo, y ese sonido en el teléfono fue como el preludio de un golpe que sabía que no podría esquivar. Me lo dijeron hoy, tus padres y tu hermana. Me contaron que tienes una mujer en otro estado, que tienes un hijo de 3 años, y que después de casarte conmigo planeas irte con ellos. Me quedé mudo. La habitación parecía encogerse a mi alrededor. El reloj seguía marcando los segundos, pero cada tic sonaba más fuerte, como si me recordara que estaba perdiendo tiempo, que la situación se me escapaba de las manos. Eso es mentira, alcancé a decir, pero ella me interrumpió. Ah, sí, porque ellos me dieron detalles, nombres, fechas, incluso me enseñaron fotos tuyas con esa mujer. La idea de que mi propia familia hubiera planeado una mentira tan elaborada, me golpeó más fuerte que las acusaciones en sí. No entendía el porqué. No había peleas recientes, no había señales de odio. ¿Por qué demonios harían algo así justo ahora? Sofía, escúchame, intenté, pero ella ya no estaba dispuesta a seguir. No puedo, no quiero escuchar más. No me busques, fue lo último que dijo antes de cortar. El sonido del teléfono colgando dejó un vacío tan grande que por un momento no supe si seguía respirando. Me quedé ahí, sentado frente a la mesa, con la lista de invitados a medio revisar, sintiendo cómo todo lo que había construido en los últimos años se derrumbaba en segundos. Me levanté lentamente, como si mis piernas fueran de plomo, y caminé hasta la ventana. Afuera, las luces de la calle parecían frías, distantes, indiferentes a mi desastre. Por dentro, una mezcla de incredulidad y furia comenzaba a hervir. La traición se siente diferente cuando viene de extraños, pero cuando son tus padres y tu hermana, duele de una manera que no tiene comparación. Esa noche no dormí, no porque no quisiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Sofía distorsionada por las lágrimas y escuchaba su voz quebrada repitiendo que no podía casarse conmigo. Y junto a eso, la pregunta que no me dejaba en paz: ¿por qué mi propia familia haría algo así? El amanecer llegó como un enemigo silencioso. La luz entraba por la ventana, pero en vez de traer claridad, parecía exponer la magnitud del desastre. Me preparé un café fuerte, aunque sabía que ni toda la cafeína del mundo iba a devolverme la calma. Desde que Sofía colgó la llamada, había repasado cada palabra, cada silencio, cada detalle. La conclusión era inevitable. La única manera de entender lo que había pasado era ir directamente a la raíz. Tomé las llaves del coche y conduje hasta la casa de mis padres. Durante el trayecto, el motor rugía bajo mis pies, pero mi cabeza estaba en otro lugar, imaginando mil escenarios de lo que me dirían. Parte de mí todavía esperaba que todo fuera un malentendido, una confusión que pudiera aclararse con un par de frases. Otra parte, ya empezaba a sospechar que la verdad iba a ser mucho más oscura. Cuando llegué, mi hermana Laura estaba en la puerta, como si me esperara. Tenía esa mirada altiva que usaba cada vez que sentía que tenía ventaja. Viniste rápido, dijo, cruzándose de brazos. Supongo que ya hablaste con Sofía.
No respondí, caminé directo al salón, donde mis padres estaban sentados, tomando café como si fuera cualquier mañana normal. Quiero saber qué demonios le dijeron a Sofía, solté sin rodeos. Mi padre levantó la vista lentamente, como si mi tono le pareciera exagerado. Le dijimos la verdad, respondió con una calma que me provocó un escalofrío. Que tienes otra mujer, un hijo, y que ella merece saberlo antes de arruinar su vida contigo. Sentí que la sangre me hervía. Eso es mentira. Golpeé la mesa. ¿Por qué inventarían algo así? ¿Qué ganan? Mi madre intervino, pero no con la voz conciliadora que esperaba. Lo hacemos por tu bien. Sofía no es para ti. Te va a destruir, igual que lo hicieron otras mujeres antes. Sus palabras eran como cuchillos envueltos en terciopelo. Creían que me estaban protegiendo, pero la realidad era que me habían robado la oportunidad de decidir por mí mismo. Y para eso necesitaban inventar una familia falsa, buscar fotos, armar una historia. Pregunté, mirando también a Laura. Ella sonrió, apenas, como si disfrutara la tensión. No es inventar, es prevenir. A veces hay que salvar a las personas de sí mismas. Ese momento me confirmó algo que no quería aceptar, no se trataba de un error impulsivo. Era un plan, uno frío, meticuloso, armado con tiempo. Habían buscado imágenes en redes, conseguido direcciones, hablado con personas para construir una mentira lo bastante creíble como para que Sofía dudara de mí sin pedirme explicaciones. No recuerdo bien cómo terminó la conversación, solo sé que salí de esa casa con el corazón apretado y una certeza que me pesaba en el pecho. Mi familia no había cometido una imprudencia, había cometido una traición deliberada. Esa misma tarde intenté llamar a Sofía. No contestó. Le escribí un mensaje explicando todo, diciéndole que podía mostrarle pruebas de que nada de lo que le habían dicho era cierto. Horas después, me respondió con un texto corto y frío. No puedo, ya no confío en ti. Lo siento. El celular me temblaba en la mano mientras leía esas palabras. Mi familia no solo había envenenado la relación, había destruido cualquier puente para reconstruirla. Me prometí entonces que no iba a dejar esto así, no por venganza, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba esa red de mentiras, y por qué las personas que deberían quererme habían decidido convertirse en mis peores enemigos. Esa noche, mientras la ciudad dormía, yo me quedé frente a la pantalla de mi computadora, con un único objetivo: encontrar el origen de esa mentira. No podía resignarme a que todo se quedara así, con Sofía creyendo que yo era un traidor y mi familia saliéndose con la suya. No era solo una cuestión de limpiar mi nombre, era una necesidad visceral de saber qué clase de personas tenía al lado desde que nací. Empecé revisando las fotos que, según Sofía, le habían mostrado como prueba. Las recordaba vagamente porque en nuestra última conversación, ella me mencionó que había visto imágenes mías con una mujer y un niño. Me costó un par de horas rastrear qué podían haber usado, hasta que lo encontré. Eran fotos viejas, de una visita que hice hace años a una amiga de la universidad, Clara, que tenía un hijo pequeño. En esas fotos, yo aparecía abrazando al niño en un parque, sonriendo, porque siempre me llevé bien con él. La imagen estaba fuera de contexto, recortada de forma que parecía algo íntimo personal, y en las manos equivocadas, podía convertirse en cualquier historia. Eso ya me dio una pista, no se trataba de un invento completo, sino de manipular verdades a medias para convertirlas en armas. Y nadie conoce mejor tus verdades a medias que tu propia familia. Decidí que necesitaba más información, así que llamé a Marcos, un viejo amigo que trabaja en el área de informática forense. Le pedí que rastreara cualquier envío de esas fotos a través de redes sociales, correos o mensajería. En menos de 24 horas me confirmó lo que ya sospechaba: el origen de las imágenes era el correo personal de mi hermana Laura. Ella las había enviado a un número desconocido, que luego descubrimos pertenecía a una de las mejores amigas de Sofía. El plan era perfecto, no iban a ir directamente, sino usar a alguien de confianza para que la información pareciera espontánea y creíble. Mi hermana había sido la mente ejecutora, pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Una tía, hermana de mi madre, me llamó una tarde y sin rodeos, me soltó: no sé si debería meterme, pero creo que tienes derecho a saberlo. Tu hermana está muy molesta porque tú no quisiste incluirla como socia en el negocio que abriste con tu amigo hace un año. Ahí todo encajó. Meses atrás, Laura me había pedido entrar como inversionista en un proyecto que yo había estado desarrollando durante años. Le expliqué que no podía ofrecerle una participación porque ella no tenía experiencia en el área, y porque sinceramente, no confiaba en su capacidad para manejar la parte financiera. Desde entonces había notado un cambio sutil en su trato, pero jamás imaginé que llegaría a tanto. Pero había algo más. Mi tía, con un tono que mezclaba incomodidad y pena, agregó: ¿y tus padres? Bueno, ellos nunca estuvieron de acuerdo con que te casaras con Sofía. Dicen que es demasiado independiente, que no los necesita, y temen que eso te aleje de la familia. En ese momento lo vi claro, mi familia había encontrado un objetivo común. Laura quería vengarse por un negocio. Mis padres querían conservar su influencia sobre mí. Sofía
Sofía era el obstáculo perfecto para ambos, y la forma más efectiva de quitarla del camino era destruir la confianza entre nosotros. El golpe final vino cuando Marcos me entregó un informe con capturas de pantalla de mensajes entre Laura y mis padres, planeando los detalles, qué decir, cuándo decirlo, a quién acudir para que pareciera información externa. No era una discusión improvisada, era una conspiración planificada durante semanas, tal vez meses. Sentí una mezcla de rabia, asco, y sobre todo decepción. No me importaba ya salvar la boda. Lo que quería era salvarme a mí mismo de seguir rodeado de personas que podían hundirme sin pestañear. Esa noche, mientras releía las pruebas, decidí que el siguiente paso no iba a ser un simple enfrentamiento. No, iba a ser el punto final de una relación familiar que había muerto el día que decidieron mentirle a la mujer que amaba. No avisé que iría, quería que me vieran llegar sin previo aviso, que no tuvieran tiempo de preparar excusas o disfrazar sus reacciones. Llevaba conmigo una carpeta gruesa, con todas las pruebas que Marcos había seguido, capturas de pantalla, registros de envío de fotos, conversaciones impresas, hasta un resumen cronológico de cómo habían ejecutado el plan. Apenas crucé la puerta de la casa, el aire se sintió pesado. Mi madre estaba en la cocina, preparando café, mi padre leyendo el periódico en el sillón, y Laura como siempre revisando su teléfono. Tres rostros familiares que en ese momento sentía tan ajenos como si fueran extraños. Necesitamos hablar, dije, dejando la carpeta sobre la mesa del comedor con un golpe seco. Laura levantó la vista con un gesto de fastidio. ¿Ahora qué drama traes? No respondí. Abrí la carpeta y empecé a desplegar las hojas una por una, con movimientos lentos, casi ceremoniales. Las conversaciones impresas entre ellos, las fotos enviadas desde el correo de Laura, los mensajes con la amiga de Sofía. Todo, esto dije, señalando con el dedo, es la prueba de que ustedes tres arruinaron mi boda a propósito. Mi padre frunció el ceño, pero no dijo nada. Mi madre intentó hablar, pero la interrumpí. No quiero escuchar excusas, no quiero que me digan que fue por mi bien. Aquí está, por fechas y horas, todo lo que hicieron, las llamadas, los mensajes, las fotos manipuladas, todo. Laura se recostó en la silla, cruzando los brazos. ¿Y qué? ¿Vas a demandarnos? ¿Vas a hacer un escándalo? La miré fijamente. No. No voy a demandarlos, porque ustedes ya no son parte de mi vida. Mi madre dejó la taza de café sobre la mesa con un golpe que hizo temblar la porcelana. Alejandro, no puedes hablar así, somos tu familia. No, la interrumpí, ustedes eran mi familia. El día que decidieron mentir, manipular y destruir algo que yo estaba construyendo, dejaron de serlo. El silencio se volvió incómodo. Nadie sabía qué decir. Podía sentir su incomodidad, su incredulidad ante el hecho de que yo, el hijo que siempre había buscado su aprobación, estaba trazando una línea definitiva. No quiero volver a verlos, continué. No quiero llamadas, no quiero mensajes, no quiero excusas. Y si algún día se preguntan por qué me alejé, recuerden este momento, y la carpeta que tienen enfrente. Tomé mis cosas y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me detuve un segundo, y miré por última vez el salón donde crecí, los rostros que durante años pensé que me protegían. Gracias, dije con un tono seco, por mostrarme quiénes son en realidad. Cerré la puerta detrás de mí, y con ese sonido, también cerré una etapa entera de mi vida. Afuera el aire frío me golpeó la cara, pero por primera vez en días, respiré hondo. Era doloroso, sí, pero era un dolor limpio, el que viene después de arrancar algo podrido de raíz. Esa noche, por primera vez desde la llamada de Sofía, dormí profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no quedaban dudas. Y en mi mundo la certeza vale más que cualquier mentira disfrazada de amor. A veces, el dolor más grande no viene de una pérdida amorosa, sino de descubrir que las personas que deberían cuidarte son las primeras en clavar el cuchillo. Durante años, creí que la familia era ese lugar al que siempre podía volver, sin importar lo que pasara. Pero esa noche, mientras cerraba la puerta y me alejaba, entendí que la sangre no siempre significa lealtad, y que el amor, cuando se usa como excusa para manipular, deja de ser amor. Sofía nunca volvió. Intenté hablar con ella una última vez, pero no hubo respuesta. Y aunque me dolió, acepté que a veces el daño es tan profundo que no se puede reparar. No la culpo. Nadie quiere vivir con la sombra de una mentira colgando sobre la cabeza. Con el tiempo muchos me dijeron que debería perdonar, pero el perdón, al menos para mí, no es una puerta que se abra solo por costumbre o por mandato social. El perdón necesita arrepentimiento, y ellos nunca lo tuvieron. Al contrario, sé que en su versión de la historia, yo sigo siendo el exagerado que se alejó por orgullo. Y está bien, cada quien vive con la verdad que le acomoda, yo vivo con la verdad que me deja dormir en paz. Hoy mi vida es distinta, menos gente, menos ruido, menos lazos, pero todo más real. Y si algo aprendí de todo esto es que la familia que de verdad importa no siempre es la que comparte tu apellido, sino la que te cuida incluso cuando no está de acuerdo contigo. No sé si algún día ellos se darán cuenta del peso de lo que hicieron. Tal vez sí, tal vez no, pero lo que sí sé es que, desde ese día, dejé de buscar aprobación en lugares donde nunca iba a encontrarla, porque la paz que tengo ahora, vale mucho más que cualquier te queremos falso.